1 de marzo de 1928. Ahí empezó mi papá soltero. Después se casó y siguió estando ahí. Hasta el 2003 que me tocó a mí cerrar las puertas. Bien, ¿en qué...? Sí. Y fueron 75 años. Ruli, ¿qué personas eran las que concurrían a este bar, digamos? Aquellos que querían venir a pasar el tiempo, quizás un juego de naipes, seguramente algún trago y la charla, la polémica en el bar, ¿no? En la polémica estaba siempre. Y venían de toda clase de gente. Era un bar de paso. Acá, por ejemplo, se acostumbraba de otra manera antes. El que venía de trabajar de albañil, a las 12 pasaba y tomaba la copa. El albañil, el pintor, el que trabajaba en la fábrica de ladrillo, el campamento, toda esa gente pasaba siempre. Eso era lo habitual. No fallaban. Todos los días a las 12 se llegaban a la tardecita. Algunos pasaban a la tardecita y no volvían más. Otros iban a su casa, se bañaban y después volvían. Pero era, qué sé yo, parecía que tenían un compromiso. Venían, charlaban, hablaban, se discutía, había todas clases de temas. Quizás por ahí haya generaciones, Ruli, que no conozcan o hayan sentido nombrar algunos por allí lo que fue el Bar de los Elías aquí en San Carlos, que sin duda sigue siendo una leyenda aquí para nosotros los sancarlinos, ¿no? Y sí, ninguna duda eso, porque fue súper conocido, no solamente por los sancarlinos, sino por la zona. Este era un lugar de paso. Los de Matilde pasaban, los de Gerle pasaban, los de Santa Clara pasaban y paraban. Era tradicional. Parece que si no paraban, no terminaban el día en San Carlos. Y así fueron pasando tiempo y los años. Exactamente. Bueno, ¿alguna anécdota que te acuerdes, Ruli? Algo para contarnos a todos los sancarlinos. A ver, aquella que te venga a la memoria, a ver. Pues te cuento una. En la radio. Vos sabés que en esa época, ¿quién tenía radio? Los que estaban en una posición más o menos buena. Nosotros llegamos a tenerla, pero no porque estábamos en una posición buena. No teníamos nada, pero fue una cosa que había un distribuidor de cigarrillos, un señor Perona, y se llega una tarde con una radio y dice, mirá, dice, este es obsequio de la compañía Nobleza de Tabaco por la cantidad de ventas que se habían hecho, se vendían Nobleza Máximo, el Tecla, y por la gran venta nos mandaron una radio. Yo no te voy a contar la sorpresa que fue, era un televisor, parecía de grande, pero fue un boom como el televisor ahora. Bueno, trajo la radio. ¿Y qué pasaba? ¿Dónde le iba a enchufar? Si no había ningún toma corriente, porque ventiladores no había. Heladera eléctrica no teníamos, había una heladera de hielo. Una heladera grande de hielo que se usaban de tamaño la chopera también. Y entonces mirá qué casualidad, viene tu abuelo y puso un toma, porque la instalación era toda para afuera. Claro. Estaban esas llaves chiquitas, negritas, que ahí se prendía la luz. Puso ahí, ¿qué te parece? Cuando empezó a funcionar esa radio, fue de locura. Entonces, en los partidos de fútbol, carrera de auto, a la tardecita se venían eran familias que venían porque había una novela que se llamaba Los Pérez García. Después venían los... ¿Estamos hablando de qué año más o menos, aproximadamente? ¿Qué? Te digo, 65 años pasados. Yo era chico, pero me acuerdo perfectamente bien que venía la gente ahí. Y los domingos, el fútbol, viste, los partidos de fútbol, ahí se ponía la radio, la poníamos afuera, en la radio, todos escuchaban los partidos, discusiones a dos manos. Y después con las carreras de auto, cuando se empezaron a correr los grandes premios, sabés que a la tarde ya se armaban los asados, para después de la noche, que se largaban a las 12 de la noche. Toda la noche escuchando las carreras, ahí anotando quién iba primero y todo. Y fueron años que fueron pasando. Y te digo que esa radio nos ayudó mucho. Por ejemplo, porque la gente empezó a venir más gente. Y de ahí compré una heladera. Después le compré una heladera eléctrica a mi papá, una grande. Y todo fue cambiando, porque con los primeros tiempos la gente no estaba acostumbrada a tomar la bebida fría. Todos los que venían, la mayoría, llamémosle el vino, lo tomaban natural. Nadie lo tomaba con hielo, había hielo para enfriar algunas botellas nada más. ¿Cuál era la bebida típica en aquel momento, Ruli, que recuerdes? Veía el vino, el over y la cerveza. Esas fueron. Después, con el tiempo empezó a cambiar, cuando empezaron los Gancias, Insano. Amargo Obrero fue también un boom. Claro, las marcas tradicionales, Chinar también. Sí, Chinar, Tocinal, el
como el Amargo Obrero, ese fue el boom. Eso fue una locura, cuando salió Amargo Obrero era impresionante lo que se vendía. No faltaba aquel que tomaba el anís, infaltable. Sí, no, el anís sí era tradicional, el over era tradicional, no había duda. A la mañana que pasaba se tomaba 2 o 3 over y se iba a comer. Y era una bebida que cargaba, no era muy fácil tomarla. Un poco fuerte antes del almuerzo. Sí, no, era fuerte, el over era fuerte. Y así fueron pasando, yo te digo, después con el tiempo, con la heladera eléctrica, todo empezó a cambiar. Y todo fue cambiando porque ya se empezaron a hacer demás cosas, muchas despedidas. Nosotros, toda la semana, había por lo mínimo, una despedida, una reunión, algo. Porque hoy que se casaba, el que cumplía años, el que hacía el servicio militar. Pero toda la semana, una fija, cuando no había 2. Y así fuimos cambiando. Los fines de semana... Salimos un poco de la miseria. Todo fue ayudando, sí, la verdad, ¿no? Y los fines de semana una concurrencia masiva, ¿no? Sí, no, los fines de semana sí. Y después eran casi todos los días, ¿viste? Al último ya era frecuente mucha gente, siempre. Hasta que nos fuimos cansando. A mí me tocó cerrarlo, porque al último quedé solo y yo ya no tenía más ganas, estaba cansado. No se podía hacer siempre solo. Y bueno, ahora hace 4 años que ya lo cerré, ¿viste? 4 años hoy son noviembre, lo cerré en el 2003. ¿Cuántos años de labor y sacrificio fueron, Ruli? Y cuando empezó mi padre, empezó en el 28, lo cerramos en el 83, así que fueron casi 76 años, faltó poco. Una gran historia. Toda una vida ahí adentro, y va a contar anécdotas. Y de los partidos que se jugaban a las bochas. Por ejemplo, te voy a contar esta de las bochas también, porque vos sabés que se formaban 2 tríos y se jugaba acá en el campito que teníamos un patio grande. Jugaban por el asado. Solamente el asado se jugaba. El que perdía tenía que hacer el asado y tenía que para pagar para los otros. Pero vos sabés cómo era. Era una cosa simple, yo te digo. Tampoco la pagaban. Porque en esa época se mataba acá en el matadero. Entonces iban y esperaban al carnicero cuando venía, porque la chula la regalaban, la entraña la regalaban. Entonces iban y le pedían la chula para 6, que era de ellos, y traían un poco de entraña. Y bueno, ahí la comían y se comía, y después se seguía la historia, porque ellos terminaban ahí y se comía el día después, por lógico, ¿no? Y después a la noche esa se seguía con el truco y que a veces no se cerraba, la mayoría de las veces no se cerraba el bar acá. Ahora se extrañan algunos porque los bares no cierran. Acá en mi casa, anteriormente eran pocas las noches que se cerraba. Muy pocas, quedaba toda la noche abierta. Las puertas abiertas para todo, por supuesto. Días y días sin cerrar. Días sin cerrar. Se iban turnando, ¿viste? Pero era así antes, ¿qué va a ser? Ya pasaron el tiempo, ahora. Dejémoslo que siga así. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, eso es así. Pero yo no es que me queje. Fue una vida atada, ¿viste? Pero linda, porque siempre hemos tenido gente muy buena nosotros acá. De la gente no me puedo quejar. Toda la muchachada que venía, la gente grande, eran muy buenos, no ayudaban todavía. Con decirte que nos ayudaban a trabajar y todo eso, cuando veían mal, nos ayudaban. Nunca nos acarrearon problema para nada. Yo en eso estoy eternamente agradecido a todos los que han venido, porque siempre fueron buenos. ¿Cómo surgió esta iniciativa familiar, Ruli, de instalar este bar tan tradicional aquí en esta clásica esquina de San Carlos, Almafuerte y Belgrano? Y eso fue porque mi papá compró ahí, ya era bar, ¿no es cierto? Él lo compró y, viste, después se casó, se armó la familia y todos nos fuimos ahí complementando, porque él, como te dije antes, empezó con la cena y ya yo tenía 10 años y ya atendía las mesas cuando se hacía la despedida. Atendía, no que estaba mirando, atendía, llevaba carne o lo que se hacía, ¿viste? Si así se hacía parrillada o si se hacía otra comida, porque mi papá hacía cualquier clase de comida. Había que hacer tallarines, había que hacer ravioles, se hacía. Y yo empecé a los 9, 10 años y atendía las mesas, el comedor. Y así. Desde muy chico dedicado a esto. Y si nacimos ahí atrás, no hicimos ahí, calcula vos. Uno se hizo y siempre seguimos ahí. Y me imagino después desprenderse de esto tan querido no debe haber sido fácil. No, ya fue terrible, pues los primeros tiempos parecía que te faltaba algo. Decir que uno se fue habituando, yo porque no me quedo, viste, viajo, voy, vengo, y se me pasó. Pero los primeros días no se me pasaba nunca.
Me parecía que siempre tenía que estar allá adentro. Uno se crió ahí, así que era difícil abandonarlo. Pero bueno, lo que hay que rescatar de todo esto, todas estas historias, que bueno, no, seguramente no me contaste ni siquiera ni un cuarto de todas las que sabes. No, tenés un libro para llenar, mirá, de discusiones y de cosas que pasaban. Uno se va olvidando, pero dentro de un rato me empiezo a recordar, pasó esto, y qué sé yo, comida, y todas esas cosas, ¿viste? Y los personajes que no faltan. Claro, sí, toda la época tuvo personajes. Vos pensás, qué sé yo, poner un Gabriel, el Miguel el Turco, el gordo, una docena de pepinos, los pelaba, los cortaba por la mitad, se ponía un plato con sal y un cajón de cerveza al lado porque la tomaba natural. Terminaba la cerveza, terminaban los pepinos. Era una mole de grande este hombre, ¿viste? Y eran personajes, eran tipos, qué sé yo, ¿viste? Ya de criado para eso. Y le daban realce al bar, porque la gente pasaba y lo miraba sentado allá afuera con el cajón de cerveza al lado y el plato de pepino, y te llamaba la atención. Pero sin embargo, ¿viste? Eran, qué sé yo, eran personajes de la época. Por supuesto, bueno, la verdad que gracias por hacernos recordar todo esto a nosotros los sancarlinos. Si bien yo por ahí pertenezco a una generación que no lo ha vivido tanto, pero tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos. No, sí, no, gracias por vos por haberte acordado de hacerme recordar algunas cosas, que si yo me pongo a pensar, qué sé yo, hace mucho, vos me agarraste de sorpresa, ni sabía todo esto, pero uno si se pone a pensar, tenés para escribir libros y libros, en tantos años ahí. Pero bueno. Sin dudas que este ha sido y seguirá siendo el bar típico de aquí de San Carlos, una leyenda, ¿no? Sí, más vale que sí. Más vale, sí. Porque era un lugar tradicional. Y un lugar de salida, como te dije antes, para la gente que venía de afuera, de Matilde, de qué sé yo, de todos los pueblos que venían, entonces pasaban. Era la parada de ellos y después seguían. Y era lindo cuando venía esa gente, porque yo te digo, por ejemplo, si se bajaban 4 o 5 de un auto, ellos era siempre... No era la romana como es ahora. Cada cual pagaba su vuelta. Si eran 6, tomaban 6 copas. Si eran 5, tomaban 5. Y así era. Vos sabías que esa mesa te iba a dejar unos pesos, seguro. Sin descontarlo de acá, por supuesto, ¿no? Yo te hablo de la gente de paso. Y teníamos todos los días gente de paso. Bar Elías. Una luz para siempre se apagó en la esquina bohemia de mi barrio. Vieja esquina, boliche centenario. Rincón humilde de vanas fantasías, consejo, confesión, filosofía, truco, chinchón, tutti y solitario. Su puerta se cerró sin estridencia, se acallaron sus voces habituales, discurriendo temáticas vitales, fútbol, política, carreras. La que fuera mi esquina bullanguera, hoy encierra un silencio intolerable. Ya los recuerdos afloran espontáneos de aquellos mis años infantiles, cosecheros, peones, albaniles, inmigrantes y kurdas consecuentes, y yo, niño lavacopas, inocente, elaborando mis sueños más pueriles. Con sus chanzas, Marcelo se fue al cielo en busca de Gabriel, y Agosto Boeiro con Don Máximo, cantando un tango reo, Jabauer con su caja de sorpresas, y rumiando su dolor en la cerveza, quien no quiso contarnos sus desvelos. Dejaré de percibir en el ambiente el dulzor del anís, la copa de over, el vino cotidiano de aquel hombre que en el Piamonte relegó sus años y acodado como siempre en el estaño le cantaba a su tierra y sus amores. El extenso anecdotario de Carancho, narrado con prestancia y maestría, sentenció la triste despedida ante los consecuentes parroquianos, y a Rulli vi llorar con sus hermanos al sepultar el esfuerzo de sus vidas. Ya no vendrán los rudos cosecheros, ni los peones, ni los kurdas, ni los parias, buscando en sus mesas la terapia, cumpliendo el ritual de cada día en la parada habitual. El bar Elías, viejo rincón de incólume prosapia.